No tuve tiempo de preparar la música. Bueno, ahí estamos, continuamos en el aire. Sí, ya está. Bueno, bueno, seguimos entonces. Vamos a empezar a ver entonces el tema de el lado izquierdo, ¿sí? ¿Está? Nos pusimos medio zurdos, ¿está? ¿Sí? Nos fuimos a la izquierda. ¿Está? No es el lado oscuro de la fuerza, ¿no es cierto? ¿Está? Así que vamos a ver. Bueno, estamos acá, ¿no es cierto? Recursos, bienes y derechos de cobro. Nos vamos a concentrar primero en los bienes, ¿sí? Los derechos de cobro los vamos a ir viendo a medida que vayamos evolucionando, pero primero tenemos que definir bienes, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por bienes? A ver. Yo entiendo que son los recursos que tiene la empresa para utilizarlos. Recursos que son totalmente suyos. Como por ejemplo, La plata. la plata, Creo. el dinero, bien. Sí. A vos te quedó la duda todavía si el dinero es de SRL, de la SRL o de Sí. los otros, me parece. Sí. A ver. Profe, pero ¿Sobre ruedas SRL es una persona? no, No, Ahí es un es ente. una sociedad. ¿Es una persona o no es una persona? No es una sociedad. Un ente. ¿Es una persona o no es una persona? Es una persona jurídica. Es una persona. ¿De qué carácter es? ¿Física o jurídica? O sea, ¿humana o jurídica? Jurídica. Jurídica. Entonces ahí tenés el problema. No sé cuál es tu nombre porque no te puedo ver. ¿Está? Lautaro, me llamo. Lautaro. Bueno, Lautaro. Lo primero que tenés que internalizar es que hay dos tipos de personas. Ahí está el problema. Por eso es que, viste que me parecía que había. ¿Está? Entonces, y eso que no los veo, ¿sí? Si les viera la cara enseguida, sí me da cuenta más rápido, ¿sí? Pero bueno. Pero desde el punto de vista del derecho, que es de donde nosotros nos agarramos, dice que persona es todo ente que pueda ser titular de derechos y que pueda ser titular de deberes. ¿Está? Y establece la ley básica, que es el Código Civil y Comercial, ¿sí? Que hay dos tipos de personas: personas humanas y personas jurídicas. Las personas humanas somos nosotros. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Las sociedades comerciales y las asociaciones civiles. Y otras más, ¿no es cierto? Pero esas son las que más nos interesan a nosotros. ¿Está claro? Profe, ¿podría repetir la definición de persona? Por favor, A ver, que lo anoto. ¿quién ya a esta altura? Seguro que hay varios que la tienen clara. A ver. Vamos. Yo, profe, A ver. yo anoté la clase pasada que personas humanas éramos nosotros. No, pero él está pidiendo una definición de persona. Lautaro, tu compañero. ¿Vos cómo te llamas? María Ángeles. ¿Puedo Sí, aportar? persona era lo que éramos capaces de adquirir derechos y deberes, contraer obligaciones. Uh-huh. Es todo ente, ¿no es cierto? Habíamos definido también que Sí, ente es todo todo lo que ente. existe, ¿no es cierto? Que, ¿Sí? tiene ciertos atributos. Que tiene ciertos atributos, ¿sí? Los primeros atributos que se mencionan como persona en general es que puedan ser titulares de derechos y de deberes. ¿Está? Ahora después, justamente la ley dice que hay dos tipos de personas. ¿Cuáles son los tipos de personas? Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de personas? Personas humanas y jurídicas, ¿no son? ¿Personas físicas no se dice? Personas humanas. Esa es la definición legal. Personas Ok. humanas. ¿Sí? Personas humanas o personas jurídicas o ideales también se le llama, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? Y entonces, toda persona, sea humana o jurídica, ¿sí? Puede ser titulares de derechos y también de obligaciones. ¿Está? Entonces, las personas físicas y las personas humanas. Personas humanas y las personas jurídicas.
¿Cuáles son las personas humanas? Nosotros, los que tenemos rasgos, ¿sí? Todo ente que tenga rasgos de humanidad, ¿no es cierto? Después, bueno, hay una cuestión filosófica, viste que son rasgos de humanidad, esas cosas pues están definidas. ¿Tá? ¿Cuáles son las personas jurídicas? Y específicamente la ley dice las sociedades y las asociaciones. Y otras cosas son las que nos interesan a nosotros. ¿Tá? Y acá estamos frente a sobre ruedas SRL, que dijimos que ¿qué era SRL? Sociedad de responsabilidad limitada. Se recama. ¿Está? ¿Quedó, Lautaro? Sí, ahí lo entendí un poco mejor y anoté, así que gracias a todos. Entonces, sobre ruedas SRL, ¿es una persona o no es una persona? Sí, lo es. No comprendía esos términos. Exacto. ¿Está? Tenía el problema ahí en la duda de persona. ¿Está? Entonces es lógico que no podías ver el patrimonio de sobre ruedas SRL. ¿Está? Bien. Volvemos otra vez. ¿Qué son los recursos? Vos dijiste que eran... Como todo lo que podía utilizar la empresa para mejorar o cualquier aspecto, ¿no? Como por ejemplo, dijiste... Del dinero. El dinero es 300.000, ¿no es cierto? Los 300.000 son de sobre ruedas SRL ahora. Ya está. No hay duda en eso. Forman parte de su patrimonio. ¿Qué más? Hay más ejemplos, a ver. ¿Nadie? Por ahora, Walter, en el chat están tranquilos. Una camioneta porta Florencia, los muebles, mercaderías, bicicletas, transporte, maquinaria, materiales. Profe, ¿cuáles son los recursos que tienen mayor o menor permanencia en el patrimonio neto? ¿Los recursos están en el patrimonio neto? Si el patrimonio neto parecería como... ¿Dónde estaría el patrimonio neto? ¿El lado de la izquierda o de la derecha? De la derecha. Ajá, y los recursos tienen que estar del lado de la izquierda, ¿no es cierto? ¿Ah? Es una interesante clasificación que vos hiciste. Retenela y la vamos a usar después, ¿sí? ¿Ah? A ver, la empresa va a necesitar empleados. ¿Sí? Esos son, según lo que se dice ahora, pueden ser capital humano o recursos humanos, como era la vieja usanza, ¿sí? En realidad las dos, o sea, recursos humanos es como que está muy criticado, y capital humano también, o factor humano. Factor humano, también está lo actual, ¿no? Pero bueno, nos vamos a agarrar de esa vieja definición. ¿Está? O sea, ¿esos empleados irían del lado izquierdo? Sí, porque no dejan de ser un bien, ¿no? ¿A qué llamamos recursos humanos? Hasta ahora, Walter, hay 4 respuestas por el sí. Ajá. ¿Pero y qué entienden ustedes por recursos humanos cuando hablamos de recursos humanos? ¿Vieron que hay una licenciatura en recursos humanos? Todo personal que dispone de la empresa. ¿Y qué quieres decir con personal? ¿Al trabajador? ¿Mano de obra? Un trabajador, a la mano de obra. ¿Y ustedes lo pondrían ahí? Yo sí, porque... Sí. ¿Alguien dijo es un recurso. ¿Alguien dijo ¿Cómo? ¿Perdón? No alcancé a oír, perdón. Algo de que serían recursos, creo, al haber escuchado. Bien, está bien. Pero, a ver, ¿y esos
recursos humanos, ¿son bienes o son derechos de cobro? Porque dice bienes y derechos de cobro, así que tiene que ser alguno de los dos. ¿Son bienes o derechos de cobro los recursos humanos? Son bienes. Son bienes. O sea que los Porque es una necesidad para la empresa. Pero, a ver, Son derechos de cobro. ¿sí? Piensen para adentro, ¿sí? Lo que están diciendo. Son bienes. ¿Se me puede escuchar? ¿Las personas son bienes? Los empleados son personas, ¿no es cierto? Alguien quisiera hablar. Profe, Alguien levantó yo la tengo mano. entendido que el poder humano es un bien, porque es algo que nosotros le damos a la empresa y ellos a cambio nos dan un sueldo, nos retribuyen monetariamente, si no me equivoco. O sea, ¿qué son bienes para ustedes, verdad? ¿Qué son bienes? Digan un sinónimo de... ¿Son necesidades de la empresa? No, digan un sinónimo de bienes. Una palabra que sea sinónima. Físico. Una definición, esto no es un sinónimo, tiene que ser una palabra. ¿Inmuebles? ¿Capital? Es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Saben lo que es un sinónimo? ¿Los bienes no son riquezas? A ver, ¿saben lo que es un sinónimo? Beneficio. Beneficio. ¿Saben lo que es un Sí, sinónimo? eso justo iba a decir. Beneficio. Una palabra que Sí. ¿Saben lo que es un sinónimo? el sinónimo es encontrar una palabra que sean similares. ¿Cómo? Que tengan el mismo significado. No alcanzo a ir. Un sinónimo es Un una activo, dos palabras con el mismo significado. Exacto. Puede ser el capital, la riqueza. que se pueden intercambiar, ¿sí? ¿Ah? Para nosotros, ¿sí? Y en general, un sinónimo de bienes, ¿sí? Es cosas, ¿sí? Los bienes son cosas, ¿sí? ¿Ah? Entonces, si los bienes son cosas, los recursos humanos son cosas, No. 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 Esto no podrían estar acá, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, los recursos son bienes, esos bienes son cosas, ¿sí? Los recursos o bienes tienen un valor, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es. Pero nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Los bienes que nosotros vamos a calificar como bienes económicos. Esto lo vamos a tomar de la disciplina economía, ¿sí? Los bienes, para que sean económicos, para que sean estudiados por la economía y por lo tanto para que sean estudiados por la contabilidad. Nosotros, fíjense que siempre nos estamos moviendo en el área de las ciencias económicas, o sea que nuestros conceptos son en términos generales bastante parecidos, ¿sí? El nombre, por ahí algunas cosas cambian en su explicación o significado. Entonces, los bienes económicos, los bienes para que sean estudiados por la contabilidad tienen que ser bienes económicos, ¿sí? Tienen que tener 4 características. Tienen que ser útiles. La característica de utilidad está dada por la capacidad que tenga un bien para satisfacer, la capacidad que tenga algo para satisfacer una necesidad. ¿Y qué es una necesidad? Una necesidad es una carencia, es algo que me falta, algo que no tengo, ¿sí? Y que me sirve, ¿sí? Y que por lo tanto quiero buscarlo. ¿Ah? Estos bienes tienen que ser útiles, por lo tanto tienen que cubrir una carencia, ¿sí? Tienen que ser escasos, ¿sí? O sea, que no lo puedo encontrar en cualquier lado. ¿Ya? Abrir la puerta, mira, acá estaba lo que yo necesitaba, y adentro, ¿está? Contento, ¿sí?
Tienen que ser fungibles. Esto quiere decir que tienen que ser intercambiables. Intercambiables por otros bienes o intercambiables por un elemento que me permite acceder a todos los bienes. ¿Cuál será ese elemento que me permite acceder a todos los bienes? Porque se puede cambiar por cualquiera. El dinero, ¿no es cierto? El dinero. Y tienen que ser accesibles. ¿Sí? ¿Está? Entonces, o sea, tienen que estar en algún lugar, ¿no es cierto? Para yo poder ir y buscarlo. ¿Sí? ¿Está? Bien. Vamos a ver esto. Profe, en este caso quiere decir que no se encuentra en cualquier lado y accesible, dice que tiene que estar en algún lugar. No, ¿cómo serían las quiere decir que no se encuentra en cualquier lado. Que no se puede encontrar tanto. ¿Cuándo algo es escaso? ¿Cuándo algo es escaso? Cuando hay un Cuando es número difícil de encontrar. no. Cuando hay poco. Escaso viene poco. Cantidad. Claro, o sea, cuando su número no es ilimitado, es lo contrario de ilimitado, escaso. ¿Sí? Hay pocos. ¿Sí? ¿Está? Hay un fenómeno que ocurrió justamente la semana pasada cuando se dijeron los protocolos para que los nenes vuelvan a las escuelas en Capital Federal, ¿sí? Y una parte de los protocolos decía que los maestros no pueden ayudar a los niños a que se aten los cordones. ¿Qué pasó? Todos los padres salieron a comprar, ¿sí?, zapatos con broche de velcro, ¿no es cierto? O abrojo, como le decíamos antes, ¿sí? ¿Qué pasó con los precios de los zapatos con broches con ajustes de velcro? Subieron. Subieron. ¿Por qué? ¿Había para todos? Por la demanda. ¿Pero había para todos? No. No, por eso es que subieron. ¿Está? Por la demanda, y no había para todos. ¿Está claro? Eran escasos. Los que primero fueron no encontraron un precio. Los que fueron después, y cada vez había menos, entonces la demanda aumenta, el precio aumenta. ¿Está? No había para todos. En un momento se terminaron. Hay que esperar que se vuelvan a fabricar. ¿Está? Ahora, ¿son accesibles? Y sí, porque hay una zapatería que te encuentran, salvo que se termine. ¿Está? Ah, miren ustedes, ahí tenían una confusión de terminología, ¿sí? Escaso no quiere decir que esté escondido, eso es inaccesible. ¿Está? Escaso es que hay poco. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, estas cuatro, a ver, por ejemplo, den ejemplos de bienes económicos. Los alimentos. No sé, a ver, justo dos personas hablaron, no vi ninguno. O escriban. Alimentos, dijeron, Walter, creo. Por lo menos una persona dijo alimentos. Sí, yo había dicho templo de bienes económicos. ¿El celular es un bien económico? No sé, ¿me estás preguntando o lo estás afirmando? Yo tengo una consulta. ¿Un bien se vuelve económico cuando es escaso? O sea, yo, por ejemplo, tengo algo para vender y como nadie lo quiere no se convierte en un bien económico, pero cuando mucha gente lo empieza a querer, ahí se convierte en un bien económico porque cumple... Bien es económico cuando tiene estas cuatro características a la vez. Ah, eso ¿sí? Me parecía, sí. ¿Ah? Un bien es económico cuando cumple estas cuatro características a la vez. ¿Sí? Estamos hablando de bienes económicos en su conjunto, ¿sí? ¿Ah? ¿Sí? Ahora, vos por ejemplo tenés, fíjate vos tenés una computadora, ¿sí?, que está vieja, ¿sí? O sea, ya no es útil para vos, ¿sí? Entonces, querés venderla. Pero es tan vieja, ¿sí? ¿Sí? Es accesible porque la tenés vos, ¿sí? Es la única, ¿tá? Se podría cambiar por dinero. Pero no la podés vender porque como es tan vieja, a nadie le satisface la necesidad.
¿Está? O sea, ahí deja de ser económico. ¿Sí? Sí, ahí lo comprendí. ¿El agua es un bien económico? No, no creo. Es escasa. Porque... El agua dulce es escasa. Acá en Comodoro. Y se vende, así que sí. Hay gente que vive en Radatili. Chicos, hay mucho barullo. Si abran el micrófono solamente cuando van a participar, ¿sí? Hay muchísimo barullo. ¿Ah? Mami, ¿puedes llamar a mi papi? ¿Para qué? Por favor, chicos, cierren los micrófonos porque molesta la clase, chicos. No es tan difícil de hacer. Después cuando quieran hablar, lo habilitan, o piden la palabra o intervienen. Gracias. ¿Y si son los hosts de la llamada no pueden mutear el micrófono? Si hay celulares cerca, por favor pónganlo en silencio. Sí, el host de la reunión puede mutear, pero bueno, yo tuve un problema de conexión, tuve que salir y volver a entrar y ahora ya no soy más el host. Creería que sos Walter, no sé si... Bueno, yo estoy dando la clase, así que ¿está? No me puedo ocupar de todas las cosas, ¿está? Bien. El agua. Acá. Como Radatili, ¿sí? Hay gente que vive en Radatili, ¿no es cierto? ¿Puede ser? ¿El agua es un bien económico? ¿Es útil? Sí. ¿Es escasa? Sí, es escasa. Sí, el agua dulce sí. Y acá en Comodoro es muy escasa, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Es fungible? Sí. Fungible, que se puede intercambiar por algo. ¿Es fungible? Sí, obvio. Por dinero. Sí. Nos la cobran, ¿no es cierto? Sí. ¿Es accesible? Sí. Y a duras penas, pero es accesible, ¿sí? El agua, nuestra agua viene de... O sea, por el hecho que nosotros abramos la canilla y que salga, no es que sea accesible, es de dónde viene. Justamente, viene de 170 kilómetros más o menos. ¿Está? ¿Sí? Entonces, cumple con las 4. ¿El aire es un bien económico? No, porque no es escaso. Exacto, le falta una, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está? Pero no es escaso. Profe, de hecho... el agua es una de las mayores riquezas de Argentina, por ahora. Sí, exacto. Tal cual. Por eso tenemos tantos inmigrantes, porque somos el único país que tiene una represa muy grande de agua, que es el glaciar. Bueno, eso está. Bien, entonces, definidos qué son los recursos, ¿sí? Cuando hablamos de recursos, hablamos de bienes, hablamos de cosas. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, los empleados no pueden estar acá porque los empleados no son cosas. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Bien. ¿Me podría, una cosa, disculpe por interrumpir, ¿nos podría explicar, o por lo menos a mí, qué era derechos de cobro? Así lo noto. Derechos de cobro. A ver, alguien, ya a esta altura me tienen que ayudar, ¿sí? ¿Qué eran los derechos de cobro? ¿Derecho de cobro a quiénes? ¿A los trabajadores? No, derecho de cobro era el que tenían los socios. A los deudores, a las personas. Sí, el derecho de cobro era cuando usted prestaba algo y después tenía el derecho de ir a cobrárselo. Ajá. Por ejemplo, esta empresa Sobre Ruedas SRL, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál va a ser su actividad principal? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a querer hacer todos los días? Vender. ¿Vender? ¿Vender qué?
Y los Vender productos de bicicletas o bicicleta. prestar servicios de reparación. Vender bicicletas, vamos con lo más fácil, vender bicicletas, ¿sí? Vamos a suponer